gobernados por un diseño diferente a los patrones del mundo, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, expresando las verdades eternas con plena certeza. Inicia su programa Convicciones Bíblicas. Quédate en sintonía, tu vida será edificada con la palabra de Dios. Aleluya, muy buenas tardes, amados radio escuchas que nos están sintonizando a esta hora. Sean todos bienvenidos a otra entrega de su espacio Convicciones Bíblicas, por acá por su radio Alma Cristiana. Hoy un servidor, José León, junto a Celeste Santos, asistidos de Jonathan Stu, vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Hoy un tema sumamente interesante. En los programas anteriores, Celeste, hemos estado trayendo una palabra fresca, hemos estado trayendo una serie acerca del Éxodo. O sea, de que cuando Dios te dice, vete, pero también hemos hablado ahí de que el Éxodo no puede ser simple y llanamente como un mero capricho, sino que cuando Dios quiere que tú emprendas algo y Dios quiere que tú vivas de otra manera, ¿cómo nosotros podemos responder a ese llamado? Hemos visto también algunas circunstancias que van a ser parte de ese trayecto mientras estamos en el Éxodo, y hemos visto todas estas cosas. La semana pasada vimos la conquista de cómo Josué pudo llevar a cabo lo que era la conquista de la tierra prometida. Entonces el día de hoy nosotros pensamos que era bien, que era menester traer entonces cómo debemos vivir en la tierra prometida. ¿Cómo damos esos pasos de fe en la tierra prometida? Y lo primero que nosotros debiéramos de tener en cuenta es que el llamado realmente es a la santidad. El llamado es a la santidad. O sea, cuando nosotros somos llamados, digamos, a esta nueva vida, que nosotros nacemos de nuevo, entonces nosotros estamos llamados a vivir apartados. Nosotros estamos llamados a vivir reservados, pero la santidad también significa originalidad, es como ser único, es como no replicar otras cosas y mucho menos antivalores. Entonces, pero todo este viaje, toda esa jornada empieza, digamos, empieza no, pero tiene un contexto bien marcado en la Biblia con la vida de Abraham. A partir de la vida de Abraham empieza lo que es la nación del pueblo de Israel. Entonces nos ha parecido bien tocar un poquito de la vida de Abraham, algunas cosas con las que Abraham se encontró y cómo nosotros podemos relacionar lo que fue el trayecto de Abraham con lo que es la tierra prometida, si se quiere. Entonces vamos a estar empezando la lectura en el capítulo 12 del libro de Génesis, libro primero, libro donde inician las cosas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, aléjate de tu tierra y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tierra de Canaán. Voy a aprovechar el momento en que tú leíste ese versículo para hacerte una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué manda Dios a Abraham a salir de su tierra y alejarse de su familia? Fuego. Empezó el bombardeo temprano. ¿Por qué manda Dios
a Abraham a salir de su tierra y de su parentela? Bueno, para entrar en contexto, para hacer una buena exégesis de lo que estamos narrando, cuando hablamos de exégesis, una palabra griega que significa cortar derecho. Entonces la exégesis en teología viene siendo como la rama que se encarga de darnos los recursos para que la interpretación sea correcta. Entonces, principalmente en el Antiguo Testamento, para entender un texto, es bueno hacer un contexto histórico y cultural. Entonces, si hacemos un contexto histórico-cultural, es algo que habíamos mencionado en algunos programas anteriores, pero vamos a agregar un poquito más. En esa época, nosotros venimos del Dios creador. Del Dios creador, el Dios que lo creó todo, el Dios que luego trajo el diluvio, y ellos tienen esa imagen fresca. Pero ¿qué sucede? Que después de Nínive en adelante, cuando viene a crearse lo que es Babel, que Babel significa puerta del cielo, pero por su idolatría, por la corrupción, pasó a llamarse confusión. Entonces, después de Babel, el pueblo se fue tanto a la idolatría que perdió la identidad de un único Dios. El pueblo empezó a tener dioses para todo. Inclusive Nimrod, su esposa, su hijo, pasaron a ser deificados, pasaron a ser adorados como Dios. Entonces los faraones, que vienen después de esa civilización, toman la cultura de esos dioses y ellos mismos pasan a ser luego adorados como Dios. El pueblo pierde la identidad del monoteísmo. Mono es uno y teos es Dios. Monoteísmo es la adoración a un solo Dios o la creencia en un solo Dios. Como el pueblo pierde esa identidad de un monoteísmo, estamos hablando de que Abraham está en Aram, pero estamos hablando que esa es la misma zona de Mesopotamia, la misma zona que fue conocida como la luna fértil. Era una zona fértil, una zona donde, por valga la redundancia, la fertilidad, se congregaron las naciones. Se congregaba todo el que tenía más poder. Entonces, prácticamente la élite estaba congregada ahí. Si la élite estaba congregada ahí, esa era la zona más fructífera, ¿por qué Dios le dice que se vaya de ahí? Exacto. ¿Por qué Dios le dice que se vaya de ahí? Dios quiere sacar un remanente. Acuérdate que cuando el pueblo se corrompió completamente, ¿qué Dios dijo? Luego de que destruye la tierra con el diluvio. Estamos hablando de Génesis 6, la maldad de los hombres. Luego de eso Dios dice, no, mira, yo no voy a destruir más la tierra con agua. ¿Me entiendes? Entonces Dios como que empieza a chancear más al hombre, si se puede decir en un buen dominicano. Entonces Dios lo que decide es tener una muestra, tener algo, tener un producto del hombre para de ese hombre sacar un ejemplo a las demás naciones. De ese hombre crear un patrón de modelo, lo que llamaríamos en inglés el blueprint. Es como el patrón de conducta o el patrón de algo hacia las demás naciones. Eso fue Israel. Eso sigue siendo Israel al sol de hoy. Un patrón de conducta y bendición a las demás naciones. Pero para bendición de todas las naciones. Por eso dice la Biblia, en el mismo capítulo que acabamos de leer, en ti serán benditas, o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue un propósito de bendición. ¿Pero por qué? Porque toda la tierra se había corrompido en el tiempo de Abraham. Abraham lo situamos en el tiempo, esa época de Abraham es como la época de los patriarcas. Un patriarca era como un principal, era como un sacerdote. De ahí vemos que se hable también de Melquisedec, luego más adelante, que era sacerdote. Entonces un sacerdote era como el principal. Entonces el principal era el que se encargaba también de ofrecer el sacrificio, pero un sacerdote era eso. Entonces el patriarca, que puede ser cambiada la palabra también, el patriarca era como el que se encargaba de su familia y esa familia formaba un pequeño pueblo. Esa familia tenía esclavos, así se formaban los pueblos. Tenía esclavos, tenía sirvientes, eso se iba creciendo. Pero se iba en base a cómo era el comportamiento del patriarca. O sea, ese era el que daba régimen. Exactamente. El patriarca marcaba la tendencia. Si usted analiza la vida de Job, aunque aparezca luego allá, mucho más adelante, luego de Esther, Job se puede situar más o menos para una época parecida a la de Abraham, por el contexto histórico. Entonces eran épocas así, como épocas de patriarca, donde había una persona que era poderosa, respetada.
ese era jefe de la familia y gobernaba ese pueblo. Mira, tengo una pregunta que es... No le he contestado la otra. No le he contestado Esa la me va a otra. desarrollar, esa me va a desarrollar. ¿Cómo conoce Abraham a Dios? Exactamente, muy buena pregunta. Ella lo que me quiere ayudar a aterrizar. Bueno, Abraham conoce a Dios ¿en qué? De que Abraham es una persona que es idólatra como los otros. Abraham no estaba buscando a Dios. Abraham no era bueno, Abraham no era mejor que los demás. Eso es lo que a Israel le costó entender. De que no por ser ellos mejor que los demás pueblos, Dios los eligió. Es lo que pasa con Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios, Abraham era idólatra porque ahí todo el mundo era idólatra en ese pueblo. Pero Dios le hizo el llamado. Y cuando Dios le hace el llamado a Abraham, eso es lo que se llama santidad. De ese momento Abraham pasó a ser único. Abraham pasó a ser apartado. Si usted se fija, cuando Abraham va pasando por los pueblos, Abraham se niega a participar de las actividades que ofenden a Dios que tienen los otros pueblos. Entonces Abraham pasa a ser apartado, pero Abraham pasa a ser llamado por gracia. Ahí está la gracia en el Antiguo Testamento. Abraham pasa por gracia, Abraham no es que se lo merece. Inclusive Noé, cuando la tierra destruida con el diluvio, que Noé es llamado por gracia también. Dice, halló gracia a Noé ante los ojos de Dios. No fue que Noé estaba haciendo algo mejor. El carácter de Noé, que era igualito que los demás, se ve cuando el hijo sale del arca, lo primero que hace es que se pega una borrachera. ¿Y entonces por qué recibe esta gracia de Dios? Por eso se llama gracia, porque no tiene explicación. No tiene explicación, hay un porqué. No tiene una explicación realmente. Por eso se llama gracia. Gracia es cuando tú recibes un favor inmerecido. Algo que tú no te lo explicas, como de dónde me llegó eso. Pero sí tiene propósito. No tiene una explicación, pero tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito? La redención de la humanidad. ¿Por qué? Porque en esa simiente de Abraham, donde iban a ser benditas todas las otras naciones, estamos hablando de Jesucristo. Y Jesucristo vino de ese pueblo a derramar su sangre por todos nosotros. Y hoy nosotros venimos a ser, ¿qué? Hijos del Abraham, pero espiritual, porque somos hijos ahora en la sangre de Cristo. ¡Alábalo! ¡Aleluya! Me gusta mucho cuando estoy tratando esa parte, porque es una parte muy, muy, muy importante para los cristianos y en el cristianismo. Entonces vemos el proceder de Abraham, que Abraham pasa por los pueblos, no se contamina. Abraham llega en una etapa que llega con Lot, sale con Lot, se va con Lot. Pero ¿qué sucede? Que Abraham lo están mandando a una tierra, pero Abraham vive. Oye el misterio de Abraham. Abraham vive como si estuviera en la tierra. En esa tierra prometida. Abraham, donde quiera que llega, Abraham vive como si estuviera en la tierra prometida. ¿Por qué si el programa de hoy tiene como tema cómo vivir en la tierra prometida? Traemos a Abraham, porque nosotros en Cristo vivimos la tierra prometida, pero no es la morada final. Entonces, como no estamos todavía en la morada final, no estamos en el destino final, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como Abraham, como si estuviéramos en la tierra prometida. Para ilustrar eso, a mí me gustaría llegar al capítulo 17 de Juan. El capítulo 17 de Juan debe ser el capítulo que más me guste de la Biblia. Debe ser el capítulo que más me guste de la Biblia. Porque es un capítulo que expresa todo el evangelio, toda la razón de ser de la palabra. Está expresada en ese capítulo. Juan 17. Jesús ora por los discípulos. Cuando Jesucristo sabe, Jesucristo siempre supo que iba a morir. Pero cuando Jesucristo ya está enfrentando la muerte, Jesucristo hace una oración por los discípulos, que esa oración es contundente. Esta oración es estremecedora. Jesucristo dice lo segundo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cómo así? Jesucristo le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesucristo está diciéndole al Padre, está pidiéndole al Padre que lo glorifique.
Pero Jesucristo no es para casa de campo que va. Jesucristo va para donde se conoce como el Gólgota. Jesucristo va para el Getsemaní. Jesucristo va para el Calvario. Jesucristo va para la pasión. Jesucristo va a ser glorificado. A ser crucificado. Usé la palabra como sinónimo porque son sinónimos. Pero Jesucristo va a ser crucificado. Como Jesucristo sabe que ese es el propósito de Dios. Como Jesucristo sabe que esa es su misión en la tierra, su propósito de estar en la tierra, la cruz, Jesucristo ve eso como un momento de gloria. Jesucristo no ve eso como un castigo. Jesucristo no ve eso como... Cuando Pablo dice, tomen su cruz y síganme, es que Sería como una victoria para Jesucristo. una victoria. Al O sea, saber que está cumpliendo el mandato de Dios en él. cada momento de la vida, ya sea difícil, ya sea grande, si lo llevamos en Cristo, lo llevamos así como que llevamos nuestra cruz, es una vida que va a ir de gloria en gloria. Entonces la palabra empieza a tener sentido. ¿Por qué tenemos que vivir de gloria en gloria? Porque yo tengo que llevar mi cruz. ¿Y qué es mi cruz? Un momento de glorificación, porque mi cruz es donde yo someto mi carne a la voluntad del Espíritu y es donde yo gano la guerra espiritual. O sea, la cruz es donde yo verdaderamente gano la guerra espiritual. Pero si seguimos leyendo, ¿qué dice? Le dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste. ¿No es el propósito de la clase? ¿O no es el propósito del programa? Ese verso lo vamos a dejar en el aire. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Jesucristo va a enfrentar la cruz. Y Jesucristo le dice, no, yo te glorifiqué en la tierra. Mi único propósito de vivir aquí en la tierra fue glorificarte. Si tengo pues que padecer la cruz, esa gloria no es diferente a la gloria que yo tuve al lado tuyo. Sigue siendo gloria. Y sigue siendo la misma gloria. ¿Por qué? Porque es que el Padre y Jesús uno son. Y como son uno, Él nunca se puede desprender de esa gloria. Y como Él nunca se apartó de la voluntad del Padre, porque era la misma, Él siempre vivió en esa gloria. Nosotros acabamos de ver una serie de estudios donde se habla de tierra prometida, donde se habla, mira, que ustedes van a llegar ahí, y vimos Deuteronomio 28, donde les dice de todas las bendiciones que van a tener si obedecen, si siguen la tierra, si siguen los mandamientos en la tierra prometida. Pero en realidad, lo que nos cura en salud a nosotros es vivir lo que vivió Abraham. Donde quiera que pasaba, como si estuviera ya en la tierra prometida. Llevando ese contexto a nuestra vida diaria, vamos a decir que Dios nos usa de manera misteriosa todito individualmente. Y en ocasiones nos manda a salir de donde estamos. Nos manda a dejar padre, hijo, hermano, amigos, trabajos, vamos a decir posiciones cómodas. Y nos manda a salir de ese lugar. ¿Cuál sería el mensaje transmitido con esta palabra que Dios le dijo a Abraham? Sal, deja tu familia, deja tu tierra. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros, las personas actuales? Wow. Este domingo precisamente, mira qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque este domingo yo escuché una explicación muy bella de eso. Estuve en la IBI este domingo y el pastor Núñez predicó de eso, sobre el celo del Señor. Pero una de las razones por la que Dios le dice, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, es por amor. El celo del Señor se transmite en amor. Cuando yo te digo sal de tu tierra y de tu parentela, es que tu parentela es corrupta. Tu tierra es corrupta. Ahí solo hay corrupción. Ahí no va a crecer otra cosa que no sea corrupción. Sal de ahí, pero es por amor a ti. Porque cuando tú salgas, tú te vas a librar de eso. Tú vas a ver un estilo nuevo de vida. Yo te voy a imponer un estilo nuevo de vida que te va a terminar bendiciendo a ti. Pero en ese mandato de sal de tu tierra y de tu parentela, no solamente fue bendito Abraham, todas las naciones de la tierra, por la acción de un hombre,
y por la acción de que un hombre dejara su tierra y su parentela y que nosotros pudiéramos quizás ver como un acto cruel. Pero es por amor. Cuando Lucas 14:26, si alguno viene a mí no aborrece a su hermano, padre, mujer, todo. Lucas 14:26 empieza a detallar ese tipo de cosas. Cuando Jesucristo decía eso, es también por celo, pero es un celo que es movido por el amor. ¿De qué le vale al hombre ganar todas las cosas de la vida, tener la mejor relación con todo el mundo y al final pierde su propia alma? ¿De qué me vale a mí? Para entrar en el contexto histórico de ese versículo, cuando empieza la persecución del Imperio Romano, la época de los emperadores romanos, los más sangrientos, los Vespasianos, los Calígula, todo ese tipo de gente, los padres entregaban a los hijos. Los hijos entregaban a los padres. Si yo me congraciaba con el imperio para que no me persiguieran a mí, porque acuérdate que yo soy judío, yo no soy cristiano. Y como yo soy judío, hago un paréntesis, o sea, el cristianismo es como viene del judaísmo. El judaísmo era hasta Jesucristo, bueno, los judíos todavía lo siguen hasta hoy, lo que se llaman ortodoxos. Luego hay mesiánicos que siguen la doctrina de Cristo. Pero el judaísmo era como esa doctrina que teníamos en la ley de Moisés. El judaísmo es viviendo la ley de Moisés. El que vivía la ley de Moisés, que no estaba alborotado, que no estaba predicando en Roma, ese no tenía tanta persecución. Ahora, el que estaba alborotado, el que estaba siguiendo la doctrina de un Pablo, la doctrina de un Juan, la doctrina de un Mateo, ese tipo de gente, el que fue apedreado como Esteban, ese tipo de gente que vio persecución pura, era entregado. O sea, tu padre podía entregarte, tu familia, tu hermano podía entregarte para salvarse él. Y llega un momento donde tú tienes que decir, no, yo tengo que ver si es mejor servir a los hombres o a Dios. Y cuando tú sirves a Dios, tú te estás haciendo un bien a ti. Palabra poderosa. Tú te estás haciendo un bien a ti porque que Dios te está librando, primero, de condenación eterna. Y segundo, está librando incluso a tus propios padres de que la maldición generacional del pecado en tu familia se extienda. Tú estás rompiendo una maldición generacional de pecado cuando tú sirves a Jesucristo. Tú puedes pensar que estás deshonrando a tu padre. Hay valores en la Biblia. La Biblia te dice primero, honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados en la tierra. Para que los teólogos puedan explicar eso, ¿tú sabes qué los teólogos hicieron? Para decirte a ti, mira, ¿cómo yo puedo quizás defraudar a mi padre por causa de seguir a Dios? Ellos dijeron, mira, los mandamientos de Dios son absolutos. Escúchame bien para que entiendas lo que pasó con Rahab, para que entiendas lo que pasó con muchas otras personas. Los mandamientos de Dios son absolutos, son de cumplirse. Cuando hay dos mandamientos de Dios que están, digamos que se encuentran en la diferente, en ceras opuestas en la misma calle, como por ejemplo, mi padre no quiere saber de lo que yo estoy haciendo, no me entiende, pero yo tengo que honrar a Dios. ¿Cuál mandamiento pesa más? ¿Cuál valor es de más urgencia? Entonces tú tienes que elegir por el mandamiento que pese más, por el de más urgencia. Y el primer mandamiento absoluto es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que sustituye no la gloria de Dios únicamente, pero todo lo que sustituye la voluntad de Dios en tu vida es tu ídolo. Y eso no puede prevalecer delante de Dios. Para tú poder amar a tus padres, para tú poder amar a tu ciudad, para tú poder amar a tu país, que como cristianos estamos llamados a hacer todas esas cosas, debemos amar a Dios primero, porque Dios es el amor y en el amor de Dios es que nosotros sabemos amar, porque nosotros no podemos hacer algo que no conozcamos, no podemos hacer algo que no se nos ha enseñado, no podemos hacer algo que no hemos aprendido, que no hemos experimentado. Y el amor de Dios se perfecciona realmente cuando tenemos a Dios en el corazón y cuando lo conocemos. ¿Solamente los cristianos aman? En ninguna manera. Todo el mundo puede amar. ¿Por qué? Porque la capacidad de amar, ¿qué es?
La capacidad de amar no es nada más que un atributo compartido que Dios compartió con nosotros cuando nos hizo a su imagen y su semejanza. Dios hace al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Qué hace? Esa imagen y semejanza es la vida que Dios le da al hombre, que viene impregnada con lo que Dios es. Amor, compasión, todos esos sentimientos que tiene el ser humano los saca de Dios para que se pueda relacionar con ese Dios. Y en eso entonces que nosotros podemos venir y empezar a glorificar a Dios. ¿Tiene alguna otra pregunta, por lo tanto? Sí, tengo una. ¿Por qué Lot y Abraham se dividieron? Bueno, Después de haber salido juntos de aquel lugar. Bueno, si analizamos el contexto bíblico, eso está debidamente explicado en la Biblia. La tierra ya era pequeña, ya no daba para todo el mundo, pero eso es normal. Y llega un momento que la generación en algún punto se van a dividir. Llega un momento Pero algo ocasionó que ellos se dividieran. No, es realmente que había riña entre sus pastores y y Abraham no quería entrar en riña con Lot porque tenía muchas posesiones los dos. Prefirió mejor dividirse porque ya la tierra no era suficiente para los dos. Ahora bien, la pregunta es aquí, Dios empezó a bendecir a Abraham más después de que se separa de Lot. ¿Por qué? Porque que Dios le dijo a Abraham que se saliera de su tierra y su parentela. Ni Lot, ni todo el mundo que lo dejara. Y usted se preguntará, pero Lot fue un hombre santo, pero Lot fue un hombre de Dios. Hay una parte, y es que cuando Lot llega, Lot ve una llanura, Lot ve la vegetación, Lot ve todo, lo material. Lot no tiene el sentido espiritual. Lot no tiene el discernimiento de dónde hay corrupción y dónde no hay corrupción. Lot todavía tiene la mentalidad que tenía en Ur de los Caldeos. Lot tiene todavía la misma mentalidad. Lot llega a Sodoma y Gomorra. Hay una parte que Abraham empieza a decirle a Dios. Dios le dice, mira, yo decidí que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Oh, ¿y por qué lo vas a destruir, Señor? No, mira, yo decidí por la corrupción, ya ha llegado hasta mí el clamor. Y Abraham le dice, pero ¿y si hay 50? Tú no vas a hacer caso, siendo tú un Dios justo, no vas a hacer caso de esos 50. Y si hay 40, si hay 30, bueno, llegó al punto de que no había. Él está poniendo a Dios una anteposición, o sea, está cuestionando lo que Dios iba a hacer. Porque cuando él le dice eso, le dice, y aún habiendo entre ellos 50 que sean justos y estén llevando, vamos a decir, tu mandamiento, tú vas a destruir, vamos a decir, a todos, van a pagar todos iguales. Pero entonces le fue bajando la suma. ¿Por qué le fue bajando la suma de las personas que podrían ser justos que estuvieran en ese pueblo? Bueno, ahí hay muchos factores. Pero, ¿qué estamos hablando? Abraham ama a Lot. Abraham no es tanto que está cuestionando a Dios. Quizá la narrativa pareciera que está cuestionando a Dios, pero Abraham no está cuestionando a Dios. Abraham lo que sabe es que Lot se fue porque estaba peleando, que tenía mucha gente y mucho ganado. Y como Lot tiene mucha gente y mucho ganado, y Lot se estaba rigiendo bajo el sistema de Abraham, Lot se estaba rigiendo bajo lo que Dios mandaba, se supone que en la casa de Lot tienen que haber por lo menos 50. Y para que Dios no vaya a eliminar a Lot y su casa con lo de Sodoma y Gomorra, déjame interceder a ver. Porque se supone que Lot tienen que haber 50. Oh, pero se supone que Lot no hizo el trabajo de evangelizar a su gente. Vamos a decir entonces que a él unirse a esa población, en vez de él llevar un acto, vamos a decir, un acto positivo a ese lugar, llevar lo que es lo que estaba haciendo en el lugar donde estaba con Abraham, lo que hizo fue que él se corrompió, o se corrompieron las personas que estaban con él al llegar a ese pueblo. Exactamente, Éxodo 34. Cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les voy a dar a ustedes, miren, ustedes no se van a corrompir como están corrompidos esos pueblos. Ustedes no van a adorar a los dioses que adoran esos pueblos. Y si tú notas el comportamiento que tuvo Lot, de ahí en adelante, fue el mismo comportamiento que tenía Sodoma y Gomorra. Todo el mundo en la casa de Lot estaba corrompido. Los maridos de sus siervos, sus siervas, las esclavas que estaban con Lot. Todo el mundo que estaba en la casa de Lot ya estaba corrompido.
Hay una explicación para lo que hizo Lot. En un momento determinado que llegaron dos personas, vamos a decir dos extranjeros, y desde que él lo vio desde la puerta de su hogar, narrándole un poco el texto, él le invita a que se queden con él, que tomen posada en su casa y todo eso. Y el pueblo va a la casa de Lot a buscar a esos dos visitantes. Entonces él prefiere entregarle a sus dos hijas que hagan con ella lo que el pueblo desee, a consecuencia de que dejen a los dos visitantes que estaban en su morada tranquilos. El pecado ciega. El pecado ciega. El pecado ciega tanto que ahí estaba todo el mundo ciego. Literalmente y simbólicamente. Luego literalmente le causó ceguera. Pero estas personas estaban tan cegadas a la justicia que esas personas tenían un deseo irracional. Ese deseo es totalmente irracional. ¿Por qué es irracional? Si tanto es el deseo que ustedes tienen, ustedes están ahí, conózcanse entre ustedes. Ustedes nunca han visto gente. Es irracional, pero es tanto el deseo de hacer maldad que ellos no aceptan un no. Pero Lot también está ciego. Lot es tanto. Nosotros pudiéramos decir no, porque Lot, como está albergando a esos siervos, Lot se siente responsable por esos siervos y podemos predicarlo. Entonces sus hijas eran más importantes. Lot estaba con la mentalidad de Sodoma y Gomorra. Pero Lot muy probablemente, más que defendiendo, bueno, estaba defendiendo obviamente a los dos varones que estaban en su casa, pero la acción de Lot te puede decir a ti que el amor de Lot a esa tierra era tan grande que irracionalmente Lot no estaba protegiendo a su familia. Lot estaba dispuesto a sacrificar su familia por quedarse ahí. De hecho, cuando los ángeles le dicen, mira, nosotros ya decidimos que vamos a destruir todo eso, nosotros decidimos ya que todo lo que hay ahí a Dios no le agrada y va a ser consumido, los ángeles tienen que echarle mano y sacarlo. Pero todavía emprenden el camino y la esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Es tanto el apego que le tienen a lo bonito, a lo bello, a lo material, que no le importa el nivel de corrupción que haya. Pero esto a nosotros espiritualmente nos tiene que decir algo. Es tanto el apego que nosotros, que fuimos llamados a nacer de nuevo, que nosotros que fuimos llamados a ser santos, o sea, apartados, cortados con otra tijera. Es tanto el apego que le podamos tener al mundo que podemos dejar que el mundo nos influencie a nosotros. Inclusive dejar a nuestros hijos pasar o vivir un sistema mundano con tal de caerle bien al mundo. Acepta la disposición del mundo. Con tal de ser parte de la corriente. Con parte de encajar y pertenecer. Con tal de pertenecer y de encajar a los deseos de este siglo. Es tanto el amor que le podemos tener al mundo que podemos dejar que eso suceda. Echar a perder a nuestra familia, echar a perder a nuestros hijos y todo lo que tenemos. Antes de ir a la pausa, quiero seguir con lo que dice Jesucristo. En el verso 6 del capítulo 17 de Juan dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado. Proceden de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. O sea, los llevó al conocimiento. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, lo que no pudo hacer Lot, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Este versículo 16 y 17 son versículos que a mí como que me traen nostalgia. Porque este espacio, antes de ser llamado Convicciones Bíblicas, el nombre que teníamos propuesto era Santifícanos en tu verdad. Después decíamos, no, porque está incompleto. Tu palabra es verdad. No, es muy largo. Y una síntesis que encontramos esa problemática fue Convicciones Bíblicas. Si nuestras convicciones son bíblicas, entonces estamos santificados en la verdad de Cristo. ¿Qué sucede? Abraham, dentro de todo, trató de eso. Trató de guardar lo que Dios le había dado. Trató de cuidar lo que Dios le había dado. Inclusive va y pelea por Lot. Abraham trató incluso de no recibir la dote por haber peleado una guerra que él bien peleó. Pero como él sabía que esas personas eran sumamente corruptas, él decía, yo no quiero el dinero de ustedes, para que ustedes no vayan a decir ahora que ustedes enriquecieron a Abraham. Mi bendición viene, o sea, la bendición del mundo a Abraham no le importaba. Y Abraham supo pelear por Lot. Es el contraste entre la vida de Abraham y Lot. Uno que vivió en este mundo esperando la tierra prometida, pero vivió como si la hubiese alcanzado. Y otro que vivió en el mundo yendo de tierra en tierra donde la tierra estuviera más bonita. Hay un filósofo español que se llamó José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, de la doctrina de Nietzsche, él saca la siguiente frase: el hombre es él y su circunstancia. Él dice, yo soy yo y mi circunstancia. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí mismo. Es como que el hombre vive dependiendo de las circunstancias y el hombre se va adaptando dependiendo las circunstancias, dependiendo cuál sea el panorama. Sin embargo, si leemos el libro de Daniel, capítulo 3, los hombres de Dios ahí no viven así, viven por convicción, no por circunstancias. Cualquiera que sean las circunstancias, ya yo tengo un modo determinado de reaccionar, que es como la Biblia me dice. Y eso es lo que hace la diferencia en la convicción. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a dejar con unos consejos comerciales y enseguida estamos de regreso con ustedes. Para cambiar tu manera de vivir, sintoniza Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Hola, te habla Alexis Enríquez, cónsul general dominicano en Filadelfia. Quiero primero enviarte una bendición y un saludo a todos los amigos de Radio Alma Cristiana, en especial al programa Convicciones Bíblicas, José Luis León y Celeste Santos. Les espero para que ustedes sirvan de comunicación y le llegue el mensaje a todos los hermanos de la iglesia y a todo el pueblo dominicano que reside en Pensilvania y también en la República Dominicana. Hemos logrado tener un consulado con todas las facilidades del lugar, con todas las comodidades, con todos los servicios, para que el dominicano se sienta cuando nos visita como si estuviese en su casa. Nos esperamos el próximo día 2 al 4 de junio para que reciban a través de este medio todas las informaciones, todas las orientaciones del lugar, para que
puedan acercarse al consulado a buscar sus servicios, donde aquí le atenderemos siempre con la mayor amabilidad posible y con la eficiencia que ustedes merecen. Un abrazo, bendiciones para todos. Saludos a nuestra amada audiencia, muchas gracias por mantener la sintonía. Seguimos con nuestro espacio Convicciones Bíblicas. Acabamos de escuchar acá los consejos de nuestro cónsul Alexis Enríquez en lo que es la zona de Pensilvania y Delaware. Está radicado allá en Filadelfia. Todos los hermanos dominicanos que estén por allá y que quieran quizás de cualquier parte del mundo que tenga interés en la República Dominicana, se puede dar cita por allá y le vamos a estar asistiendo. Vamos a estar orando por todo lo que está sucediendo ahí. Y bueno, seguimos con lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es cómo nosotros vivimos de miras a la tierra prometida o a la tierra santa. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros leemos en lo que es de Deuteronomio, en el capítulo 6, del 6 al 9, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. O sea, estarán entre ceja y ceja. Pero ¿qué sucede? En el 11 luego dice: grabad pues estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal en vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. O sea, la tendrán de nuevo entre ceja y ceja. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios es insistente en cómo nosotros estamos llamados a adoctrinar a nuestra descendencia. Y nosotros estamos llamados también a velar porque nuestra descendencia también tengan el adoctrinamiento correcto, ya sea social, ya sea cultural, de cualquier forma. Nosotros estamos llamados a velar por eso, porque eso sea así. ¿Por qué? Porque es la única forma en que un Israel, por ejemplo, no se convierte en Sodoma y Gomorra. Es la única forma de que una iglesia santa no le pase lo que pasó en Apocalipsis, que deja a Jesucristo tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, yo entraré, cenaré con él y él será conmigo. Esto no está hablando a impío, no está hablando, aunque lo vemos en los tratados. Mira, yo estoy a la puerta y llamo, pecador, ábreme la puerta. No, no está hablando a la puerta. Está hablando de una iglesia que dejó a Jesucristo fuera de su vida, fuera de su servicio, fuera. Y Jesucristo le está diciendo: ahí mismo donde tú me dejaste, yo estoy. Y cuando yo te digo que estoy tocando la puerta, puede ser la conciencia, puede ser la misma palabra que tú usas, te está tocando. Si tú decides darle paso, si tú decides abrir la puerta, yo vuelvo y entro. Cenaré contigo y estaré contigo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos llamados ¿a qué? A evangelizarnos a nosotros mismos, pero nosotros estamos llamados a procurar que nuestra casa, como dijo Josué en el capítulo que terminamos, sirva a Jehová. Josué 24, mi casa y yo serviremos a Jehová. Expresa eso en el capítulo 24. ¿Tienes alguna cosa que decir? Sí, tengo algo. Aplicando a eso, de que mi casa y yo serviremos a Jehová, lo llevamos a cómo llevamos nuestros hijos, a cómo le damos la costumbre, a cómo le implicamos a nuestros hijos la palabra de Dios y lo que realmente nuestros hijos ven a diario y escuchan de nosotros. Claro que sí. Cabe resaltar que somos los profesores de nuestros hijos y de nuestro hogar, nuestro entorno en general. También hablando sobre Abraham, vemos la fe de Abraham, porque a sus 100 años y su esposa 90 fue que pudo tener su primer descendiente, a donde Dios le estaba diciendo que él iba a dar tantos hijos como las estrellas del cielo, igual que como la arena del mar, que iban a ser incontables. ¿Cómo tú puedes mantener una fe tan firme cuando tú, cumpliendo cierta edad, tú no puedes ver tu generación aún nacer?
Entonces la firmeza de Jehová ante la palabra de Dios y la fe que tenía, porque aún seguía a cabo lo que Dios le había dicho que hiciera con su entorno, con las personas que le seguían, con sus esclavos. Vamos a decir que seguía con esa fe firme, que aún yo viendo que los años pasan y la promesa no llega, sé que algún día va a llegar y que el momento preciso va a estar ahí. No, y que nosotros todos alcanzamos bendición, como dice la palabra de que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero para culminar, hay una palabra en Tito. Pablo le escribe a Tito y le dice lo siguiente, en el capítulo 2, empieza del verso 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, aquí el escritor nos está diciendo, mira, esto no es que tampoco que es muy complicado, porque esa gracia que de Dios se abrió para ustedes los va a guiar por esa buena obra. ¿Por qué? Porque cuando esa gracia se abre para nosotros, esa gracia viene con un regalo extra, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ilumina el camino, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra, el Espíritu Santo nos da el denuedo para enseñarla, el Espíritu Santo nos ayuda también a dar esos frutos que van a convertirse en ejemplos. O sea, cuando nosotros somos llamados a la gracia, no es como que va a ser muy complicado tampoco. No es como que vamos a estar peleando. Claro que sí, que tenemos que resistir al diablo de la oscuridad, tenemos nosotros que resistir el pecado, claro que sí. Pero cuando esa gracia llegue y nosotros empezamos a hacer eso, es porque la misma gracia lo pone en nosotros. Yo creo que si el que nos está escuchando ahora mismo, si tienes en tu corazón ese ardor, ese deseo, como de dejar el pecado, Dios está tratando contigo. Porque el único que pone el querer como era hacer es el Señor. Y estamos hablando de hacer lo bueno, porque lo malo ya lo hacemos por deporte. Nacimos así y somos corruptos, y cuando empezamos a hacer lo bueno es porque Dios está tratando con nosotros en sentido espiritual. Si tienes ese ardor en tu corazón, Dios está trabajando contigo. Si tienes la incógnita de que si estoy haciendo lo bueno, si estoy haciendo lo malo, si sientes esa lucha constante contra el pecado en tu vida, aunque falles, como dice la canción de Nancy Amancio, yo me caigo, tú me levantas, bueno. Pero si tú eres consciente de esa lucha y tú estás tratando, déjame decirte que Dios está tratando contigo y esperamos que puedas ganar la buena batalla que estás peleando. Nos vamos a despedir exhortando a todos nuestros hermanos que el pecado es como la delincuencia, no paga bien. No paga bien. O sea, el pecado no paga bien. El pecado es muerte. El pecado es destrucción. Uno no puede realmente saber que hay otra vida, al menos que no la viva. Y cuando uno empieza a vivir una vida fuera de pecado, que uno empieza a vivir una vida en paz con Dios, empieza a experimentar paz. Y la paz no tiene precio. Lo que tú crees que vas a encontrar en la mansión más costosa del mundo, solamente cuando tú obedeces a Dios, que tú tienes esa paz, que no te la va a dar esa mansión, que no te la va a dar nada en este mundo, solamente te lo va a dar una vida sometida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre nuestro, Dios mío, que estás en los cielos, te damos la gracia, porque hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias por el tema que has traído el día de hoy. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestros pasos, como dice tu palabra, mire que esté firme, mire que no caiga. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú poniendo la humildad de nosotros, Señor, de reconocer cuando fallamos, de reconocer cuando te pecamos o cuando pecamos contra ti, que seas tú poniendo el arrepentimiento, Señor. No nos deje caer en tentación, Señor. No nos deje convertirnos en practicantes del deporte. En el libro de Josué hay un pecado, y ese pecado de que
cuando alguien se convirtió en anatema, que pecó robando así, Dios les dio la espalda. Lo mejor que Dios puede hacer con nosotros es darnos la espalda cuando pecamos, que nosotros sintamos esa ausencia de Dios para que nosotros nos podamos arrepentir. Que Dios pueda traer como hizo con Adán, como hizo con Eva, que ellos empezaron a sentir la lejanía. Es lo mejor que puede pasar para que nosotros entendamos que estamos lejos de Dios y que necesitamos volver a Dios. Si es la situación del que se está escuchando a esta hora, del que nos sintoniza, este es un buen momento para volver a Dios. Dios dice que Él derramó su sangre por ti, Él oró por ti en el Getsemaní, Él oró por todo lo que Dios le dio. Y si nosotros estamos dentro de eso que Dios le dio, Él oró por nosotros, Él vino, fue partido en la cruz por nosotros, y esa obra no fue en vano, y por lo tanto, como Él dice en Juan capítulo 10, mis ovejas están en mi mano, y de mi mano nadie la puede arrebatar porque Él es el buen pastor. Aunque llegue la lucha más difícil, aunque llegue la tormenta más difícil, nosotros estamos en la mano más poderosa, en la mano más segura, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Con esto dejamos el espacio de hoy. Sean todos ustedes bendecidos. Amén. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es